Caso del espionaje atómico Rosenberg. El Laboratorio Nacional de Los Álamos, ubicado en el norte de Nuevo México, se inauguró en 1943 para diseñar y construir una bomba atómica para Estados Unidos. El 16 de julio de 1945, se detonó la primera bomba atómica del mundo a 320 kilómetros al sur de Los Álamos. Los secretos de fabricación de bombas del país fueron posteriormente robados y transferidos a la Unión Soviética. Foto cortesía del Laboratorio Nacional de Los Álamos. El gobierno de la Unión Soviética, como se la conocía entonces, anunció públicamente la detonación de una bomba atómica en 1949. La experiencia pasada enseñó a los estadounidenses a tomar con ligereza los pronunciamientos de Moscú. Sin embargo, la Casa Blanca, en una declaración solemne el 23 de septiembre de ese año, comunicó la desalentadora noticia que conmocionó a la nación. El Kremlin finalmente había comprendido los secretos del átomo. El ingenio ruso en el campo científico probablemente contribuyó considerablemente a este descubrimiento. Pero ¿qué hay del papel de los traidores estadounidenses Julius y Ethel Rosenberg? Esta es su historia. Investigación iniciada. En el verano de 1949, el FBI descubrió que el secreto de la construcción de la bomba atómica había sido robado y entregado a una potencia extranjera. Se inició una investigación inmediata que resultó en la identificación de Emil Julius Klaus Fuchs, un científico atómico británico nacido en Alemania. Se informó a las autoridades de inteligencia británicas, y Fuchs fue arrestado por las autoridades británicas el 2 de febrero de 1950. Admitió su participación en el espionaje atómico soviético, pero desconocía la identidad de su contacto estadounidense. Este contacto fue posteriormente identificado mediante una investigación del FBI como Harry Gold, un químico de Filadelfia. El 22 de mayo de 1950, Gold confesó su actividad de espionaje al FBI. La investigación de las confesiones de Harry Gold condujo a la identificación de David Greenglass, soldado raso del ejército estadounidense y agente soviético, quien había sido asignado por el ejército a Los Álamos, Nuevo México, en 1944 y 1945. Gold declaró haber obtenido material de espionaje de Greenglass durante junio de 1945 por instrucciones de Ion, su superior soviético. Ion fue posteriormente identificado como Anatoly Yakovlev, ex vicecónsul soviético en la ciudad de Nueva York, quien abandonó Estados Unidos en diciembre de 1946. El interrogatorio de Greenglass y su esposa, Ruth, resultó en admisiones de actividad de espionaje bajo las instrucciones de Julius y Ethel Rosenberg, cuñado y hermana, respectivamente, de David Greenglass. Max Elicher, ingeniero de artillería naval y comunista declarado, fue entrevistado. Reveló que Morton Sobel, ingeniero de radar y excompañero de Elicher y Rosenberg en una universidad de Nueva York, también estaba involucrado en la red de espionaje de Rosenberg. Antecedentes de los temas principales. Julius Rosenberg nació el 12 de mayo de 1918 en la ciudad de Nueva York, hijo de inmigrantes nacidos en Rusia. Tenía un hermano y 3 hermanas. Ethel Rosenberg, de soltera Greenglass, nació el 28 de septiembre de 1915 en la ciudad de Nueva York, hija de inmigrantes. Su padre nació en Rusia y su madre en Austria. Otros miembros de su familia eran David, Bernard y un medio hermano. Ethel y Julius Rosenberg se casaron el 18 de junio de 1939 en la ciudad de Nueva York y tuvieron 2 hijos, Michael Allen, nacido el 10 de marzo de 1943, y Robert Harry, nacido el 14 de mayo de 1947. Julius y Ethel Rosenberg vivieron en el Lower East Side de Manhattan la mayor parte de su vida y ambos asistieron a la misma escuela secundaria. Ethel se graduó en 1931 y Julius en 1934. Julius Rosenberg estudió ingeniería en una universidad de Nueva York desde septiembre de 1934 hasta febrero de 1939, cuando se graduó con una licenciatura en ingeniería eléctrica. También cursó diversos cursos en otras universidades de Nueva York. En el momento de su detención, se encontraba operando un taller de máquinas en la ciudad de Nueva York, donde se fabricaban todo tipo de piezas para diversas empresas manufactureras. La investigación reveló que Julius Rosenberg comenzó a relacionarse con Ethel Greenglass alrededor de 1932. Los padres de Ethel no querían a Julius y no le permitieron visitar la casa de sus padres desde aproximadamente 1932 hasta 1935.
Durante ese periodo, Ethel y sus dos hermanos menores, Bernard y David, vivían en un apartamento en un piso superior al de sus padres. Julius Rosenberg visitaba a Ethel con frecuencia en este apartamento del piso superior, que estaba repleto de ejemplares de literatura del Partido Comunista y del Daily Worker. Julius y Ethel se convirtieron en comunistas devotos entre 1932 y 1935, tras lo cual sostuvieron que nada era más importante que la causa comunista. La información obtenida en marzo de 1944 reveló que Julius Rosenberg era miembro del Partido Comunista. Esta información se proporcionó a la División de Seguridad e Inteligencia del Segundo Comando de Servicio, Governor's Island, Nueva York, dado que Rosenberg trabajaba para el Departamento de Guerra en ese momento. Esta investigación también estableció que su esposa, Ethel, había firmado una petición al Partido Comunista. El cargo de Rosenberg en el gobierno estadounidense fue despedido en diciembre de 1945. Una búsqueda en el apartamento de Rosenberg en el momento del arresto de Julius Rosenberg reveló que Ethel y Julius Rosenberg eran miembros de la Orden Internacional de Trabajadores. En mayo de 1940, la oficina local del FBI en Nueva York descubrió, tras ser nombrada empleada de la oficina del censo en Washington, D.C., que Ethel Rosenberg era una comunista devota. Además, Ethel Rosenberg y otra mujer, presuntamente simpatizantes del comunismo, habían distribuido literatura comunista y firmado peticiones de nominación del Partido Comunista. Ethel Rosenberg también había firmado una petición de nominación del Partido Comunista, fechada el 13 de agosto de 1939, en la ciudad de Nueva York. La investigación reveló que Julius Rosenberg afirmó haberse unido a la Liga de Jóvenes Comunistas a los 14 años. Además, fue secretario de la Liga de Jóvenes Comunistas durante sus estudios universitarios. David Greenglass. David Greenglass, hermano menor de Ethel Rosenberg, nació el 3 de marzo de 1922 en Nueva York, donde asistió a escuelas públicas. Tras graduarse de la secundaria en 1940, comenzó a asistir a la universidad durante un breve periodo, estudiando ingeniería mecánica. En 1948, asistió a otra escuela durante un breve periodo, estudiando diseño mecánico. De joven, trabajó en el taller de su padre. Se dice que David Greenglass cayó bajo la influencia de su hermana cuando tenía unos 12 años y cuando Ethel, de 19, era cortejada por Julius Rosenberg. Al principio, David se opuso a los esfuerzos de Ethel y Julius por convertirlo al comunismo y le disgustaba a Julius, pero después de que Julius le regalara un juego de química, ambos entablaron una gran amistad y Julius logró influir considerablemente en David. Julius Rosenberg, hasta su matrimonio con Ethel en 1939, siguió visitando con frecuencia el apartamento de David y Ethel. David le tomó un gran cariño. Tras convertirse plenamente a los ideales comunistas expuestos por Ethel y Julius, David se unió a la Liga de Jóvenes Comunistas a los 14 años. David Greenglass había admitido que fue adoctrinado con principios comunistas en su juventud por Julius y Ethel Rosenberg y fue miembro de la Liga de Jóvenes Comunistas en Nueva York de 1936 a 1938. Continuó su creencia en el comunismo, pero nunca se unió al Partido Comunista. Afirmó haberse desilusionado del comunismo cuando el mariscal Tito de Yugoslavia fue expulsado del Cominform, la oficina de información comunista creada para compartir información entre partidos comunistas, por desafiar la supremacía soviética. Este incidente, dijo, le hizo comprender que la Unión Soviética estaba utilizando el comunismo como una herramienta para la conquista mundial, en lugar de como un medio para alcanzar una panacea. Poco después de casarse con Julius Rosenberg, Ruth Greenglass Rosenberg afirmó haber sido convertida a los principios del comunismo por su esposo. Miembro de una rama de la Liga de Jóvenes Comunistas durante aproximadamente un año en 1943 y presidenta de dicha rama durante unas 3 semanas, se dice que se desilusionó del comunismo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo evidente que Rusia se había embarcado en un programa de conquista mundial. Morton Sobel. Morton Sobel nació el 11 de abril de 1917 en la ciudad de Nueva York, hijo de inmigrantes rusos. Se casó con Ellen Levitov-Gurewitz en Arlington, Virginia, el 10 de marzo de 1945.
Compañero de clase de Julius Rosenberg y Max Elicher, Soel se graduó de la universidad en junio de 1938 con una licenciatura en Ingeniería Eléctrica. Entre 1941 y 1942, cursó estudios de posgrado en una universidad de Michigan, donde obtuvo una maestría en Ingeniería Eléctrica. Soel trabajó durante los veranos de 1934 a 1938 como operario de mantenimiento en Camp Unity, Wingate, Nueva York, supuestamente un campamento controlado por los comunistas. El 27 de enero de 1939, obtuvo el puesto de ingeniero eléctrico auxiliar en la Oficina de Artillería Naval, Washington, D.C., y fue ascendido a ingeniero eléctrico asistente. Renunció a este puesto en octubre de 1940 para continuar sus estudios. Mientras trabajaba en una compañía eléctrica del estado de Nueva York, tuvo acceso a información clasificada, incluyendo información sobre radares de control de tiro. Tras renunciar a esta empresa, consiguió empleo como ingeniero eléctrico en una empresa de instrumentos en la ciudad de Nueva York, donde tuvo acceso a datos secretos. Permaneció en este puesto hasta el 16 de junio de 1950, fecha en que no se presentó a trabajar. Ese día, Soel y su familia huyeron a México. Posteriormente, fue localizado en la Ciudad de México. El 18 de agosto de 1950, tras su deportación de México por las autoridades mexicanas, fue detenido por agentes del FBI en Laredo, Texas. Max Elicher, un comunista declarado, dijo que en 1939, cuando compartió habitación con Morton Soel en Washington, D.C., Soel lo indujo a unirse al Partido Comunista. Se informó que Soel había participado activamente en la movilización por la paz estadounidense y en el Congreso de la Juventud estadounidense, ambos citados por el fiscal general como incluidos en el ámbito de aplicación de la Orden Ejecutiva 10.450. Soel también apareció en los índices activos de la movilización por la paz estadounidense y fue incluido en los índices del Congreso de la Juventud estadounidense como delegado de ese organismo del Comité de Washington para la Acción Democrática. Un residente de un edificio de apartamentos en Washington, D.C., informó que Soel y Max Elicher estaban entre quienes asistieron a las reuniones en el apartamento de uno de los inquilinos durante 1940 y 1941. Este individuo creía que se trataba de reuniones comunistas. La oficina local del FBI en Nueva York localizó una petición de nominación del Partido Comunista presentada a nombre de Morton Soel. El laboratorio del FBI identificó la firma de Soel como escrita a mano. El contacto con la empresa de instrumentos donde trabajaba Soel reveló que no se presentó a trabajar después del 16 de junio de 1950. La empresa recibió una carta de Soel alrededor del 3 de julio de 1950, indicando que necesitaba descansar y que se tomaría unas semanas libres para recuperarse. Una investigación vecinal realizada por el FBI reveló que Soel, su esposa y sus dos hijos fueron vistos por última vez en su casa el 22 de junio de 1950 y que se marcharon apresuradamente sin avisar a nadie de su intención de partir. A través de una compañía aérea del aeropuerto La Guardia, se determinó que Soel y su familia habían partido hacia la Ciudad de México el 22 de junio de 1950. Los boletos de excursión de ida y vuelta para el transporte entre la ciudad de Nueva York y México se habían comprado el 21 de junio de 1950 a nombre de Soel. Durante su estancia en México, Soel se comunicó con sus familiares a través de un hombre que le servía de buzón. Este hombre fue entrevistado y admitió a regañadientes haber recibido y reenviado cartas a sus familiares. Esta admisión se produjo después de que le informaran que el laboratorio del FBI había identificado su letra en los sobres utilizados para enviar cartas a sus familiares. En agosto de 1950, las autoridades mexicanas detuvieron a Soel y lo deportaron por considerarlo un extranjero indeseable. En la madrugada del 18 de agosto de 1950, agentes del FBI lo detuvieron en el Puente Internacional de Laredo, Texas. Armado con la información suministrada por un hombre llamado Harry Gold, el FBI actuó rápidamente para llevar ante la justicia a los responsables de robar secretos del gobierno de Estados Unidos. Las autoridades presentan cargos. El 16 de junio de 1950, la División Penal del Departamento de Justicia fue informada de las admisiones de David Greenglass y autorizó la presentación de una denuncia en Albuquerque, Nuevo México, acusándolo de conspiración para espionaje, violando el título 50 del Código de los Estados Unidos, sección 34. Ese mismo día,
Greenglass compareció ante un comisionado del Distrito Sur de Nueva York y fue puesto bajo custodia de un alguacil federal, sin pagar una fianza de $100,000. El 6 de julio de 1950, un gran jurado federal en Santa Fe, Nuevo México, lo acusó formalmente de conspiración para espionaje. El 17 de julio de 1950 se presentó una denuncia contra Julius Rosenberg por conspiración para espionaje. Rosenberg fue arrestado en su domicilio en Knickerbocker Village, Nueva York, ese mismo día y compareció esa misma noche ante un juez federal de distrito del Distrito Sur de Nueva York. Rosenberg fue puesto bajo custodia del alguacil federal, a falta de una fianza de $100,000, para una nueva audiencia. El 3 de agosto de 1950, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York autorizó la presentación de una denuncia sellada contra Morton Sobel, acusándolo de conspiración de espionaje. El 7 de agosto de 1950, Ethel Rosenberg compareció ante un gran jurado federal en el Distrito Sur de Nueva York en cumplimiento de una citación. El 11 de agosto de 1950 se presentó una denuncia por conspiración de espionaje. Ethel Rosenberg fue detenida ese mismo día por agentes del FBI. Posteriormente, en la tarde del 11 de agosto de 1950, compareció ante el comisionado federal del Distrito Sur de Nueva York y fue puesta bajo custodia del alguacil federal, a falta de una fianza de $100,000 para su posterior recuperación. El 17 de agosto de 1950, un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal alegando 11 actos manifiestos. Julius Rosenberg, Ethel Rosenberg y Anatoly Yakovlev fueron acusados de violar el título 50 del Código de los Estados Unidos, artículo 34. Tras el arresto de Morton Sobel el 18 de agosto de 1950 por agentes del FBI en Laredo, Texas, fue procesado ante el comisionado de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, renunció a su deportación a Nueva York y fue puesto bajo la custodia del alguacil estadounidense el 23 de agosto de 1950. Los Rosenberg fueron procesados ante un juez de distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, y se declararon inocentes el 23 de agosto de 1950. Se mantuvo la fianza de $100,000 para ambos. Al día siguiente, Morton Sobel compareció ante el comisionado de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y su audiencia se aplazó. Se mantuvo la fianza de $100,000. El 18 de septiembre de 1950, Sobel compareció de nuevo ante el comisionado de los Estados Unidos, la cual se aplazó para que el gobierno pudiera presentar su caso ante un gran jurado federal. El 10 de octubre de 1950, un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York emitió una acusación formal sustitutiva. Morton Sobel, Ethel Rosenberg, Julius Rosenberg, David Greenglass y Anatoly Yakovlev fueron acusados de conspiración para violar las leyes de espionaje. El 17 de octubre de 1950, Julius y Ethel Rosenberg se declararon inocentes. Se mantuvo la fianza de $100,000 para Julius Rosenberg, la de Ethel Rosenberg se redujo a $50,000. Quedaron bajo custodia del alguacil federal por falta de fianza. David Greenglass se declaró culpable de la acusación sustitutiva el 18 de octubre de 1950. Su declaración fue aceptada por el juez presidente y se mantuvo la fianza de $100,000 en espera de la sentencia. Morton Sobel se declaró inocente el 5 de diciembre de 1950. Su declaración fue aceptada por un juez de distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, y su fianza se mantuvo en la suma de $100,000. El 31 de enero de 1951, un gran jurado federal dictó una segunda acusación formal sustitutiva que imputaba a Julius Rosenberg, Ethel Rosenberg, Anatoly Yakovlev, Morton Sobel y David Greenglass por conspiración para cometer espionaje entre el 6 de junio de 1944 y el 16 de junio de 1950. Esta acusación era similar en todos los aspectos a la acusación formal sustitutiva anterior, excepto que cambiaba el inicio de la conspiración de noviembre de 1944-junio de 1944. El 2 de febrero de 1951, Julius y Ethel Rosenberg y Morton Sobel se declararon inocentes ante un juez federal de distrito del Distrito Sur de Nueva York. David Greenglass se declaró culpable de la acusación mencionada y se retractó de la acusación anterior. El juez ordenó que la sentencia de Greenglass se aplazara hasta el final del juicio. Morton Sobel solicitó un recurso de habeas corpus el 5 de febrero de 1951,
alegando que la acusación del 31 de enero de 1951 era imprecisa y que su incriminación constituía una violación de sus derechos constitucionales. La solicitud fue denegada. El juicio comienza. El 6 de marzo de 1951, comenzó en el Distrito Sur de Nueva York el juicio por conspiración de espionaje de los Rosenberg y Sobel, basado en la acusación formal sustitutiva del 31 de enero de 1951. Al inicio del caso, el fiscal federal solicitó la exclusión de Anatolia Yakovlev del juicio, moción que fue concedida. La selección del jurado, compuesto por 12 miembros y 2 suplentes, finalizó el 7 de marzo de 1951. Los abogados de los acusados presentaron mociones para desestimar la acusación por diversos motivos, las cuales fueron denegadas por el tribunal. Posteriormente, se presentó y se concedió la exclusión de David Greenglass de la acusación, ya que éste se había declarado culpable. Algunas de las actividades de espionaje de los Rosenberg y sus ramificaciones se sacaron a la luz en el juicio a los espías atómicos. El testimonio de Greenglass reveló que se incorporó al ejército estadounidense en abril de 1943 y que en julio de 1944 fue asignado al proyecto Manhattan en Oak Ridge, Tennessee. En ese momento desconocía el proyecto, pero recibió charlas de seguridad sobre sus funciones y le informaron que era un proyecto secreto. 2 semanas después, al serle nuevamente informado de que su trabajo era secreto, fue asignado a Los Álamos, Nuevo México, donde se presentó en agosto de 1944. En noviembre de 1944, su esposa, Ruth Greenglass, quien fue a visitarlo a Albuquerque, le contó que Julius Rosenberg le había informado que su esposo estaba trabajando en la bomba atómica. Greenglass declaró que desconocía que estuviera trabajando en dicho proyecto. Declaró que trabajaba en un grupo en Los Álamos, bajo la supervisión de un profesor de una universidad de Nueva Inglaterra, y describió ante el tribunal las funciones de su taller en Los Álamos. Declaró que, durante su estancia en Los Álamos, descubrió la identidad de varios físicos destacados y sus nombres falsos. Greenglass testificó que los Rosenberg solían hablarle sobre los méritos del gobierno ruso. Declaró que, cuando su esposa fue a visitarlo a Los Álamos el 29 de noviembre de 1944, le contó a David que Julius Rosenberg la había invitado a cenar en su casa en Nueva York. En esa cena, Ethel le dijo a Ruth que ya no participaban en actividades comunistas, ni compraban el Daily Worker, ni asistían a reuniones de clubes, porque Julius finalmente estaba haciendo lo que siempre había deseado, proporcionar información a la Unión Soviética. Después de que Ethel le contara a Ruth que David estaba trabajando en el proyecto de la bomba atómica en Los Álamos y que ella y Julius querían que les diera información sobre la bomba, Ruth les dijo a los Rosenberg que no le parecía buena idea y se negó a transmitirle sus peticiones a David. Ethel y Julius comentaron que al menos debería contárselo a David y ver si podía ayudar. Durante esta conversación, Julius le indicó a Ruth que Rusia era un aliado y merecía obtener la información que no se le estaba proporcionando para su uso. Al principio, David se negó a colaborar con la solicitud de los Rosenberg, pero al día siguiente accedió a proporcionar cualquier información disponible. Ruth le hizo preguntas específicas sobre el proyecto Manhattan y David le proporcionó esa información. En enero de 1945, David llegó a Nueva York con permiso, y unos 2 días después, Julius Rosenberg fue a su apartamento para pedirle información sobre la bomba atómica. Le pidió que escribiera la información y dijo que la recogería a la mañana siguiente. Esa noche, Greenglass redactó la información que tenía. A la mañana siguiente, le entregó este material a Rosenberg, junto con una lista de los científicos de Los Álamos y los nombres de posibles reclutas que trabajaban allí y que podrían simpatizar con el comunismo. Greenglass declaró además que, al devolverle este material a Rosenberg, Ruth Greenglass comentó que la letra de David era mala y que necesitaría una interpretación. Rosenberg respondió que no había de qué preocuparse, ya que Ethel, su esposa, volvería a escribir la información. 1 o 2 días después, David y su esposa fueron a cenar al apartamento de los Rosenberg, donde les presentaron a una amiga de los Rosenberg. Tras su partida, Julius les dijo a los Greenglass que creía que esta persona vendría a ver a David para obtener información sobre la bomba atómica. Hablaron de un plan provisional. Ruth Greenglass se mudaría a Albuquerque. Esta mujer también se encontraría con Ruth en un cine de Denver, Colorado, para intercambiar carteras. La cartera de Ruth contendría la información de David sobre Los Álamos.
Para identificar a la persona que vendría a ver a Ruth, se acordó que ésta usaría un trozo de una caja de gelatina. Julius sostuvo el trozo correspondiente. David sugirió que la reunión se celebrara frente a un supermercado en Albuquerque. La fecha de la reunión dependía de la hora a la que Ruth saliera para Albuquerque. Durante esta visita, Julius dijo que le gustaría que David conociera a un ruso con quien pudiera hablar sobre el proyecto en el que trabajaba. Unas noches después, Julius concertó una cita para que David se reuniera con un ruso en la Primera Avenida, entre las calles 42 y 59, en la ciudad de Nueva York. David condujo hasta el lugar de encuentro acordado y estacionó el auto cerca de una celuna en una calle oscura. Julius se acercó al auto, miró dentro, se fue y regresó con un hombre que se subió al auto de David. Julius se quedó en la calle y David se fue con el hombre desconocido. El hombre le preguntó a David sobre cierta información científica y, después de conducir un rato, David regresó al lugar de encuentro original y dejó salir al hombre. A este hombre se le unió Rosenberg, que estaba de pie en la calle, y David los observó salir juntos. En la primavera de 1945, Ruth Greenglass llegó a vivir a Albuquerque, y David visitaba su apartamento los fines de semana. El primer domingo de junio de 1945, un hombre, posteriormente identificado por David como Harry Gold, fue a visitarlo y le preguntó si David se llamaba Greenglass. David respondió que sí, y Gold respondió, «Me envió Julius». David fue a la cartera de su esposa, sacó el trozo de la caja de gelatina y lo comparó con el que le había ofrecido Gold. Coincidieron. Cuando Gold le preguntó a David si tenía alguna información, Greenglass respondió que sí, pero que tendría que redactarla. Gold se marchó, afirmando que volvería. David se puso a trabajar de inmediato en un informe, hizo bocetos de experimentos, redactó material descriptivo sobre ellos y preparó una lista de posibles reclutas para espionaje. Más tarde ese mismo día, Gold regresó y David le entregó los informes. A cambio, Gold le entregó a David un sobre con $500, que éste le entregó a Ruth. El tribunal aceptó copias de los bocetos preparados por Greenglass durante el juicio para describir la información que Greenglass había entregado a Gold. Estos bocetos fueron admitidos como prueba. En septiembre de 1945, David Greenglass, quien estaba de permiso, regresó a Nueva York con Ruth. A la mañana siguiente, Julius Rosenberg fue al apartamento de Greenglass y le preguntó qué tenía David para él. David le informó que había obtenido una descripción bastante precisa de la bomba atómica. En este punto del testimonio de Greenglass, el fiscal del gobierno volvió al contacto de Rosenberg con David en enero de 1945. David reiteró que en enero de 1945, Rosenberg le dio una descripción de una bomba atómica, que David supo más tarde que había sido lanzada posteriormente sobre Hiroshima, para que David supiera qué información buscar. Greenglass continuó relatando lo ocurrido en septiembre de 1945. A petición de Julius, dibujó un boceto de la bomba atómica, preparó material descriptivo sobre ella, elaboró una lista de científicos y posibles reclutas para el espionaje soviético y posteriormente entregó este material al apartamento de Rosenberg. Declaró que en ese momento entregó este material a Rosenberg, Ethel y Ruth. En el juicio, Greenglass preparó un boceto de la sección transversal de una bomba atómica para indicar lo que le entregó a Rosenberg, el cual se convirtió en la prueba gubernamental número 8. En ese momento, el abogado de Rosenberg solicitó al tribunal que incautara el boceto de la bomba para que solo el tribunal, los acusados del jurado y los abogados pudieran verlo. El abogado de Rosenberg declaró que hacía esta solicitud en interés de la seguridad nacional. El juez ordenó la incautación del boceto, señalando que, dado que la defensa lo había solicitado, no tendría motivos para objetar la incautación en caso de apelación. Greenglass continuó su testimonio sobre la composición de la bomba atómica, usando el boceto como referencia. Declaró que le contó a Rosenberg cómo la bomba se detonó mediante un dispositivo de presión barométrica. Rosenberg comentó que la información era muy buena y que debía escribirse de inmediato. Ethel preparó la información en una máquina de escribir portátil en el apartamento de Rosenberg. Mientras Ethel escribía el informe, Julius quemó las notas manuscritas en una sartén, las tiró por el desagüe y le dio a David $200. Julius sugirió que David se quedara en Los Álamos después de su baja del ejército para que pudiera seguir obteniendo información, pero David se negó. De 1946 a 1949,
David trabajó con Julius Rosenberg, y durante este periodo, Julius le dijo a David que tenía gente que iba a la escuela y que tenía gente en el norte del estado de Nueva York y Ohio que le daban información para los rusos. A finales de 1947, Julius le contó a David sobre el proyecto de una plataforma aérea y mencionó que había recibido esta información de uno de los chicos. Rosenberg describió la plataforma aérea como una gran nave que podría suspenderse en un punto del espacio donde la gravedad fuera baja y que la nave viajaría alrededor de la Tierra como un satélite. Rosenberg también le comentó a David que tenía una forma de comunicarse con los rusos colocando material o mensajes en la alcoba de un teatro de operaciones y que había recibido de uno de sus contactos las matemáticas relacionadas con la energía atómica para aviones. Graham Glass testificó que Rosenberg afirmó haber recibido una citación y un reloj de los rusos. Graham Glass también testificó que Rosenberg afirmó haber recibido una consola de los rusos que usó para tomar fotografías. En febrero de 1950, pocos días después de publicarse la noticia del arresto del Dr. Fuchs en Inglaterra, Julius fue a casa de David y lo invitó a dar un paseo. Durante el paseo, Rosenberg habló de Fuchs y mencionó que el hombre que había ido a ver a David Albuquerque también era un contacto suyo. Julius declaró que David tendría que abandonar el país. Cuando David respondió que necesitaba dinero, Rosenberg dijo que lo conseguiría de los rusos. En abril de 1950, Rosenberg le volvió a decir a David que tendría que salir del país, y alrededor del 23 de mayo de 1950, Rosenberg llegó al apartamento de Graham Glass con un periódico que contenía una foto de Harry Gold y la historia del arresto de Gold. Rosenberg dijo, «Este es el hombre que lo vio en Albuquerque». Julius le dio a David $1,000 y dijo que regresaría más tarde con $6,000 más para que los usara para salir del país y que Graham Glass tendría que obtener una tarjeta de turista mexicana. Rosenberg dijo que fue a ver a un médico que le dijo que también se necesitaría una carta del médico que indicara que David estaba vacunado contra la viruela, así como fotos de pasaporte. Luego le dio a Graham Glass una carta modelo e instrucciones para memorizar para usar en la Ciudad de México. Al llegar a la Ciudad de México, David debía enviar la carta a la embajada soviética, firmada como yo, Jackson. 3 días después, con una guía de la ciudad en la mano y el dedo medio entre las páginas, debía ir a la Plaza de Colón a las 5 de la tarde para contemplar la estatua de Colón. Esperaría a que un hombre se acercara, y David diría, «Es una estatua magnífica», diciéndole que era de Oklahoma. El hombre respondería, «Oh, hay estatuas mucho más hermosas en París», y le haría a Graham Glass un pasaporte y dinero extra. David iría a Veracruz y luego a Suecia o Suiza. Si iba a Suecia, enviaría la misma carta al embajador soviético o a su secretario, firmada como yo, Jackson. 3 días después, David iría a la estatua de Linneo en Estocolmo a las 5 de la tarde, donde un hombre se le acercaría. Graham Glass mencionaba la belleza de la estatua y el hombre respondía, «Hay muchas más hermosas en París». El hombre entonces le proporcionaba a David el medio de transporte a Checoslovaquia, donde, a su llegada, debía escribir al embajador soviético para avisarle de su presencia. Julius le advirtió además a Graham Glass que él mismo tendría que abandonar el país porque conocía a Jacob Golos, un miembro de la resistencia comunista, y a Elizabeth Bentley, también miembro del Partido Comunista. Tiempo después, David y su familia fueron a una tienda de fotografía y se tomaron 6 juegos de fotos para el pasaporte. El día de los caídos, Graham Glass le dio a Rosenberg 5 juegos de estas fotos. Más tarde, Rosenberg volvió a visitar a David, a quien le dio $4,000 en billetes de 10 y $20 envueltos en papel marrón, y le pidió a Graham Glass que lo acompañara a dar un paseo y le repitiera las instrucciones memorizadas. David le dio los $4,000 a su cuñado para que los guardara. Durante el interrogatorio, David testificó que utilizó los $1,000 que recibió de Julius para pagar deudas del hogar y los $4,000 para pagar a su abogado por representarlo. Ruth Graham Glass también testificó en el juicio y, además de corroborar el testimonio de su esposo, dio la siguiente información. Declaró que, antes de partir hacia Nuevo México en noviembre de 1944, conversó con Julius y Ethel Rosenberg en el apartamento de los Rosenberg en Nueva York. Julius le contó que él y Ethel habían abandonado su afiliación abierta al Partido Comunista porque él siempre había deseado ir más allá de ser miembro del Partido Comunista. 2 años después, Julius había logrado contactar con los rusos y ahora estaba realizando el trabajo que deseaba.
Le pidió que contara con la ayuda de David para proporcionarle información sobre los álamos para los rusos. Ruth se negó al principio, pero Etel la instó a que se acercara a David. Julius le dio instrucciones para David sobre el tipo de información que necesitaba. Unos días después, le dio a Ruth $150 para sufragar los gastos de su viaje a Nuevo México. A su regreso a Nueva York en diciembre de 1944, tras visitar a David, Rosenberg visitó su apartamento, donde le informó de la decisión de David de cooperar. Le proporcionó a Julius la información oral y escrita que David le había proporcionado y le informó de su inminente permiso. Antes de partir hacia Albuquerque en febrero de 1945, Julius la visitó y le dio instrucciones a Ruth sobre una reunión con un contacto de espionaje en Albuquerque. El oro testifica. Harry Gold testificó que participó en espionaje soviético desde 1935 hasta su arresto en mayo de 1950 y que, de 1944 a 1946, su superior en el espionaje fue un ruso, conocido por él como Ion. Identificó una foto de Anatolia Yakovlev, ex vicecónsul soviético en Nueva York, como Ion. La foto de Yakovlev fue admitida como prueba. En junio de 1944, Gold mantuvo una reunión de espionaje con el Dr. Klaus Fuchs en Woodside, Queens, Nueva York. Como resultado de esta reunión, Gold redactó un informe y se lo entregó a Yakovlev aproximadamente una semana después, donde le comunicó que, en su próxima reunión con Fuchs, le proporcionaría información sobre la aplicación de la fisión nuclear en la producción de armas militares. A finales de 1944, Gold se encontró con Fuchs en las cercanías de Barrow Hall, Brooklyn, y recibió un paquete de Fuchs que Gold luego entregó a Yakovlev. La siguiente reunión de Gold con Fuchs tuvo lugar en julio de 1944, cerca de la calle 9 y Central Park West, en la ciudad de Nueva York. Aproximadamente 1 o 2 semanas después, Gold le entregó a Yakovlev un informe que había escrito sobre esta conversación y le informó que Fuchs le había proporcionado más información sobre un proyecto conjunto estadounidense-británico para producir una bomba atómica. Posteriormente, Gold mantuvo una serie de reuniones regulares con Yakovlev, quien le indicó cómo continuar sus contactos con Fuchs. Gold declaró que esto era para obtener información de diversas fuentes de espionaje estadounidenses y entregársela a Yakovlev. Señaló que organizaba sus reuniones con estas fuentes mediante señales de reconocimiento, como un objeto o un trozo de papel y una frase clave a modo de saludo, siempre usando un seudónimo. También declaró que sus fuentes residían en ciudades distintas de Filadelfia, la ciudad natal de Gold, y que les pagaba dinero que a su vez había recibido de Yakovlev. A principios de enero de 1945, Gold se reunió con Fuchs en Cambridge, Massachusetts, y recibió un paquete de documentos que posteriormente entregó a Yakovlev en Nueva York. Le contó a Yakovlev que Fuchs había mencionado que se estaba trabajando en una lente relacionada con la bomba atómica. Su siguiente reunión con Fuchs sería en Santa Fe el primer sábado de junio de 1945. En febrero de 1945, Gold se reunió con Yakovlev en la calle 23, entre las avenidas 9 y 10, de Nueva York. En este encuentro, Yakovlev manifestó el interés de los rusos en los planes mencionados por Fuchs. El último sábado de mayo de 1945, Gold se reunió con Yakovlev en un restaurante de la Tercera Avenida de Nueva York para hablar sobre su próxima reunión con Fuchs en Santa Fe. Yakovlev le encargó que aceptara una misión adicional en Albuquerque, Nuevo México. Gold protestó, pero Yakovlev afirmó que era vital, señalando que una mujer debía ir, pero no pudo viajar. Yakovlev le entregó a Gold un papel cebolla con el nombre Green Glass, una dirección en High Street, Albuquerque, y la señal de reconocimiento, soy de Julius. Yakovlev también le entregó a Gold un trozo de cartón recortado de un paquete de comida. Le indicó que Green Glass, en Albuquerque, tendría el trozo correspondiente y que, si Green Glass no estaba, su esposa le daría la información. Yakovlev le entregó a Gold $500 en un sobre para que se los entregara a Green Glass y le indicó que siguiera una ruta indirecta a Santa Fe y Albuquerque para minimizar el riesgo de vigilancia. Gold llegó a Santa Fe el sábado 2 de junio de 1945 y se encontró con Fuchs, quien le dio un paquete de papeles. Gold salió de Santa Fe en la tarde del 2 de junio en autobús y llegó a Albuquerque esa misma noche. Fue a la dirección de High Street, vio que Green Glass y su esposa no estaban y se alojó en una casa de huéspedes durante la noche. Al día siguiente fue a la dirección de High Street y David Green Glass le abrió la puerta. Gold dijo,
señor Greenglass. David respondió, sí. Gold luego dijo, vengo de parte de Julius y le mostró a Greenglass el trozo de cartón que Yakovlev le había dado. Greenglass le pidió a Gold que entrara en su apartamento, luego tomó un trozo de cartón del bolso de una mujer y lo comparó con el trozo que Gold le había dado. Los trozos coincidían. Gold se presentó a los Greenglass como Dave de Pittsburgh. Greenglass le dijo a Gold que la visita fue una sorpresa y que preparar el material para la bomba atómica tomaría varias horas. Empezó a hablarle a Gold sobre posibles reclutas en Los Álamos, pero Gold lo interrumpió y le indicó a David que era muy peligroso y que debía actuar con cautela. Gold se fue y regresó esa misma tarde, cuando David le entregó un sobre que, según él, contenía información sobre la bomba atómica. Gold le entregó a David el sobre con los $500. Greenglass le mencionó a Gold que esperaba obtener un permiso para Navidad y le dio el número de teléfono de Julius en Nueva York por si Gold quería contactarlo. Gold regresó a Nueva York el 5 de junio de 1945. Durante el viaje, examinó el material que David le había dado y lo guardó en un sobre Manila. Guardó el material que había recibido de Fuchs en otro sobre Manila. Esa tarde, Gold se encontró con Yakovlev en la avenida Metropolitan de Brooklyn y le entregó ambos sobres. Unas 2 semanas después, Gold se reunió con Yakovlev en la calle principal de Flushing, Nueva York. Yakovlev le informó a Gold que la información que le había enviado el 5 de junio se había enviado de inmediato a la Unión Soviética y que la información que había recibido de Greenglass era excelente y valiosa. En esta reunión, Gold relató los detalles de su conversación con Fuchs y Greenglass. Fuchs había declarado que se habían logrado enormes avances en la bomba atómica y que la primera explosión estaba prevista para julio de 1945. A principios de julio de 1945, Gold se reunió con Yakovlev en una marisquería. Yakovlev le indicó que era necesario coordinar con otro agente soviético para que se pusiera en contacto con Gold. Siguiendo las instrucciones de Yakovlev, Gold sacó de su bolsillo una hoja de papel con el nombre de una compañía de Filadelfia. Gold arrancó la parte superior, que contenía el nombre, y en el reverso escribió en diagonal, indicaciones para llegar a Paul Street. Yakovlev luego rasgó el papel de forma irregular. Se quedó con una parte y Gold con la otra. Yakovlev explicó que si Gold recibía 2 billetes por correo sin carta, esto significaría que, un número determinado de días después de la fecha del billete, Gold debía ir a la parada de la línea Astoria para una reunión en un bar-restaurante. Su contacto soviético estaría en la barra y se acercaría a Gold para pedirle que lo indicara cómo llegar a Paul Street. Luego, compararían los trozos de papel rotos. En agosto de 1945, Gold se reunió de nuevo con Yakovlev en Brooklyn y le recomendaron que viajara en septiembre de 1945 para ver a Fuchs. Gold le sugirió a Yakovlev que, ya que iba a ver a Fuchs, también podría ir a Albuquerque a ver a David Greenglass. Yakovlev respondió que no era aconsejable, ya que seguir en contacto con Greenglass podría poner en peligro a Gold. En septiembre de 1945, Gold se reunió con Fuchs en Santa Fe, Nuevo México. A su regreso a Nueva York el 22 de septiembre de 1945, Gold acudió a un punto de encuentro acordado previamente para ver a Yakovlev, quien no se presentó. Unos 10 días después, Gold se reunió con Yakovlev en Main Street, Flushing, y le entregó un paquete que había recibido de Fuchs. Le contó a Yakovlev que Fuchs había declarado que ya no existía la cooperación abierta y libre entre estadounidenses y británicos, y que muchos departamentos le estaban cerrados. Fuchs también declaró que tendría que regresar a Inglaterra y que le preocupaba que los británicos se hubieran adelantado a los rusos en Kiel y que pudieran descubrir allí un expediente de la Gestapo sobre Fuchs que revelaría sus fuertes vínculos y antecedentes comunistas. Fuchs y Gold también discutieron los detalles de un plan para contactar con Fuchs en Inglaterra. En noviembre de 1945, Gold tuvo otra reunión con Yakovlev, en la que Gold mencionó que Greenglass probablemente regresaría a casa cerca de Navidad para tomarse un permiso. Gold sugirió que se hicieran planes para contactar a Rosenberg y obtener más información de Greenglass. En enero de 1946, Gold se reunió de nuevo con Yakovlev y le contaron sobre un hombre con el que Yakovlev había intentado contactar y que se encontraba bajo vigilancia constante. Yakovlev utilizó esta historia para ilustrar que era mejor renunciar al contacto que poner en peligro su trabajo. A principios de diciembre de 1946, Gold recibió por correo 2 entradas para un combate de boxeo en la ciudad de Nueva York.
Las entradas estaban dirigidas incorrectamente a su domicilio en Filadelfia y eran demasiado tarde para que Gold pudiera acudir a la cita. A las 5 de la tarde del 26 de diciembre de 1946, Gold recibió una llamada telefónica en su lugar de trabajo. La voz decía, «Soy John». Gold quedó entonces con John en encontrarse con un hombre no identificado en cierto cine esa noche. El hombre se identificó entregándole a Gold el papel roto con el titular que Gold y Yakovlev habían preparado previamente. Este hombre le pidió a Gold que se dirigiera a la calle 42 y la Tercera Avenida, Nueva York, para encontrarse con Yakovlev. Se reunió con Yakovlev, quien le preguntó si Gold tenía algo más de Fuchs, se disculpó por sus 10 meses de ausencia y explicó que debía mantener un perfil bajo. Declaró que se alegraba de que Gold estuviera trabajando en Nueva York y le indicó que comenzara a planificar una misión a París, Francia, en marzo de 1947, donde se reuniría con un físico. Le entregó un papel cebolla con la información para su reunión prevista en París. Durante la conversación con Yakovlev, Gold mencionó el nombre de su empleador, y al oírlo, Yakovlev se emocionó mucho. Le dijo a Gold que casi había arruinado 11 años de trabajo al trabajar para este individuo, ya que había sido investigado en 1945. Yakovlev se marchó rápidamente, afirmando que Gold no volvería a verlo en Estados Unidos. Es interesante notar que los servicios de inteligencia soviéticos, al utilizar a Gold para contactar a Graham Glass, cometieron un error de seguridad que finalmente condujo al descubrimiento de la red de espionaje de Rosenberg, una red independiente de la que Gold participaba. Del conocimiento del FBI sobre las actividades de inteligencia soviéticas, se sabe que los soviéticos, con su énfasis en la seguridad, no suelen permitir que un miembro de una red conozca la existencia de otra, para que, en caso de detectarse una, la otra no se vea comprometida. Cabe recordar que la protesta de Gola Yakovlev sobre contactar a Graham Glass en Albuquerque fue desatendida. Sin duda, los soviéticos encontraron buenas razones para lamentar este error de juicio. Un químico nuclear testificó que, de 1944 a 1947, estuvo vinculado al proyecto de la bomba atómica en Los Álamos. Declaró que su trabajo estaba relacionado con la investigación de implosiones y era secreto clasificado. Añadió que iba al taller de máquinas, entregaba bocetos al supervisor y determinaba qué se necesitaba. El químico nuclear recordó haber visto a David Graham Glass en el taller. Identificó los bocetos preparados por David Graham Glass en el juicio y presentó como prueba réplicas razonablemente exactas de los bocetos que él mismo presentó al taller. Estos especímenes podrían haber sido valiosos para una potencia extranjera, declaró el químico nuclear, y revelarían a cualquier experto lo que estaba sucediendo en Los Álamos y su relación con la bomba atómica. Ehrlicher testifica. Max Ehrlicher testificó que conoció a Sobel mientras ambos asistían a la escuela secundaria en la ciudad de Nueva York. Afirmó además que él y Sobel también asistieron juntos a la Universidad en Nueva York de 1934 a 1938. Ehrlicher se graduó con una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y señaló que Julius Rosenberg también estudió ingeniería en la misma universidad durante ese mismo periodo. Ehrlicher veía a Sobel a diario en la escuela, pero a Rosenberg con menos frecuencia. Después de graduarse, Ehrlicher trabajó en la oficina de artillería del Departamento de la Marina en Washington, D.C., desde noviembre de 1938 hasta octubre de 1948. En diciembre de 1938, Ehrlicher residió en Washington, D.C. En diciembre de ese año, Sobel llegó a Washington y se alojó en una casa contigua a la de Ehrlicher. En abril o mayo de 1939, Ehrlicher y Sobel se instalaron en una vivienda particular y, en mayo de 1940, se mudaron a un apartamento. Durante el tiempo que vivieron juntos, Sobel también trabajó en la oficina de artillería. En septiembre de 1941, Sobel dejó su empleo para ir a la universidad en Michigan y continuar sus estudios. Ehrlicher también contó que durante el periodo que convivió con Sobel conversaron sobre el Partido Comunista y que, a petición de Sobel, Ehrlicher se unió a la Liga de Jóvenes Comunistas. Alrededor de septiembre de 1939, Ehrlicher asistió a una reunión con Sobel en la que se discutió la creación de una rama del Partido Comunista. Esta rama se formó y Ehrlicher se unió al Partido Comunista a finales de 1939. Las reuniones de este grupo se celebraban en las casas de varios miembros y se pagaban las cuotas al presidente del grupo. Ehrlicher declaró que Sobel fue el primer presidente del grupo.
En las reuniones, se discutían noticias basadas en el Daily Worker y publicaciones como Economist. El grupo también debatió teoría marxista y leninista. Se sugirió a los miembros unirse a la movilización por la paz americana y asistir a la convención del Congreso de la Juventud Americana. También se debatió sobre el pacto Hitler-Stalin, y se instruyó a los miembros para que se esforzaran por conseguir el apoyo de otros a la postura rusa. Elicher continuó asistiendo a estas reuniones hasta septiembre de 1941. En 1942, se formaron filiales del Partido Comunista, integradas por grupos de empleados de agencias gubernamentales específicas, y Elicher se unió a la filial naval del Partido Comunista. Elicher testificó que alrededor de junio de 1944 recibió una llamada telefónica de Julius Rosenberg, quien se identificó como un antiguo compañero de universidad. Por invitación de Elicher, Rosenberg visitó su casa esa misma noche. Rosenberg le contó a Elicher las actividades de la Unión Soviética en el esfuerzo bélico y afirmó que se le negaba cierta información bélica a ese país. Sin embargo, Rosenberg señaló que algunas personas proporcionaban información